pido que este día vamos a orar por esta persona que está en una situación crítica, está de vida o muerte. Así que les pido a todos, iglesia, que estemos aquí a las 6 de la mañana. Y usted se entera que fueron 2 personas de 200 personas. ¿Cómo usted se sentiría? Mal. Imagínese que es usted. No hay sentido de pertenencia, no hay apoyo, no hay amor, no hay unidad. Y Dios nos está llamando a la unidad. Amén, iglesia. Amén. Por eso que Pablo oraba por todos, no por algunos. La naturaleza de la gratitud es teocéntrica, personal, constante, gozosa y comprensiva. Amén, iglesia. Nosotros tenemos gozo de lo que Dios está haciendo y debemos de andar en gratitud. ¿Cuántos nosotros vemos lo que Dios está haciendo? ¿Cómo ustedes pueden ver a sus hijos y decir, wow, mis hijos están creciendo, mis hijos están aprendiendo la palabra de Dios en el reino maravilloso? Eso se les está enseñando. Mis hijos están creciendo, los jóvenes, veo un crecimiento. Eso debe de motivarnos a ser agradecidos, hermano. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por la iglesia donde Dios me ha puesto. Gracias a Dios por lo que está pasando en la iglesia. Gracias a... Hermanos, eso es ser agradecido. Gracias a Dios por mis líderes. Gracias a Dios por las personas que sirven en esta iglesia. Gracias a Dios por las personas que limpian esta iglesia. Usted sabe que hay un grupo de personas que limpian y preparan este templo para que esté limpiacito, precioso, para que cuando usted y yo lleguemos ya esté todo listo, hasta el aire prendido. Y a veces eso nos olvida. No, hay un grupo de personas en esta iglesia que han dicho presente: yo voy a limpiar el templo del Señor. Y quisiera que le demos un aplauso al Señor por ellos. Debemos de marcar en nuestra mente lo que Dios está haciendo para darle gracias a Dios. O sea, hacer qué cosa. Esto queda sellado, marcado en mi corazón y en mi mente, para yo poder ser qué cosa, agradecido con Dios. Amén. Eso estaba bien marcado en Pablo. ¿Pablo quién era? Un perseguidor de la iglesia, un asesino, hermano, que tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, Pablo dijo: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Empezó a obedecer, empezó a sujetarse, empezó a hacer lo que Dios le dijo. Por eso que él estaba tan agradecido, sabiendo el asesino que era él, sabiendo lo que él había hecho. Dijo: no, nada de lo que yo haga por gratitud se va a comparar a lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Nada de lo que yo haga para Dios se va a comparar de lo que él ha hecho por mí. No se compara, hermanos, no nos vamos a comparar. Por más servicio, por más horas que dediquemos, nada de lo que nosotros hagamos para Dios se va a comparar de lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo tenía esa conciencia. Cansancio, agotamiento, cárcel, azote, lo apedrearon. Y usted puede leer la palabra, todo lo que este hombre vivió, pero nada de eso lo paraba de predicar la palabra de Dios. Una cosa, ¿por qué? Porque él estaba agradecido. Olvídate. Yo no estoy agradecido con Dios. ¿Cuál era la base de la gratitud de Pablo? Está en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La iglesia de Filipenses, hermanos, de Filipo, tenía una mentalidad de reino. La iglesia de Filipo tenía una mentalidad de reino. ¿Una mentalidad de qué? Del reino de Dios. O sea, tenía una conciencia del Evangelio de una manera impresionante. Tenían la misma visión, el mismo espíritu de Pablo. Por eso que Pablo tenía un afecto personal con la iglesia. Entonces ellos tenían una conciencia impresionante del evangelismo y tenían pasión por la expansión del reino de Dios. Ellos tenían pasión por la expansión
del reino de Dios y tenían el mismo espíritu de Pablo. Tremendo, ¿no? Por eso que Pablo decía, wow, yo doy gracias a Dios por ustedes. Porque escúchenme, porque yo estoy en la cárcel y ustedes están haciendo el trabajo que me toca hacer a mí. Wow. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, wow, yo en la cárcel y yo escucho que ustedes están evangelizando, yo escucho que ustedes están predicando, yo escucho que ustedes están creciendo, yo escucho que ustedes están amando los unos a los otros, yo escucho la fe de, wow, yo voy a seguir orando, voy a seguir clamando. Eso es lo que decía Pablo. Tenía una conciencia tremenda de lo que esta iglesia vivía, creía. Pero lo que le impresionaba a Pablo no eran las personas que estaban en la iglesia o la cantidad de personas. Lo que le impresionaba a Pablo era la perseverancia de las personas. La perseverancia. Pablo y la iglesia tomaban en cuenta las personas que permanecían fieles al Señor. Ahora mucho se registra cuánta gente hay en tu iglesia. A veces, wow, a veces voy a reuniones. ¿Cuánto tienes en tu iglesia? ¿Y a ti qué te interesa? ¿Para qué tú me preguntas eso? O sea, como que si lo importante sean las personas, como si lo importante sea la cantidad. O sea, si tienes una iglesia grande, tú eres un hombre de unción. Si tienes una iglesia chiquitica, no, a ti Dios no te usa para nada. ¿Usted puede creer eso, hermano? Bueno, que si tienes una iglesia grande, unción, poder de revelación. Pablo decía, a mí lo que me interesa es cuántos fieles hay en esos 1000. Aquí lo que me interesa es cuántos fieles al Señor hay en esos 5000. Aquí lo que me interesa es cuántos fieles al Señor hay en esos 200 o 100 o 10. Esa era la actitud que tenía Pablo. Y la iglesia tenía la misma actitud y el mismo espíritu. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la iglesia estaba ¿qué? Perseverando, permaneciendo. Hechos 2:47 dice, y perseverando, estaban unánimes cada día en el templo. Wow. Hechos 15:36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Tremendo. ¿Cómo dijo Pablo? Para ver cómo están. Voy a ver cómo está la iglesia. ¡Wow! La conciencia que tenía Pablo. ¿Todavía están los fieles ahí? ¿Todavía están permaneciendo? Oye, pero ¿dónde está fulano? Pero fulano no estaba aquí el año pasado. ¿Y qué pasó? O sea, a Pablo le preocupaba cuántos habían permanecido fieles al ¿quién? ¿A quién? No al pastor, no al líder. La fidelidad tiene que ver con el Señor, hermanos. Entonces, ¿ya cuántos han mantenido fieles qué? Al Señor. Porque el hombre falla, hermanos. Los seres humanos fallamos. Y la fidelidad es con Dios.